Y fíjate cómo es Dios, ese señor, el papá de mi amigo, se llama Luis Benigno. ¿Y cómo crees que se llama mi papá? Mi papá se llama Benigno. Y cada vez que ese señor se sentaba y me escuchaba, yo veía a mi padre. El primer día que ese señor me abrazó, cuando mi amigo le dijo, ¿sabes qué? Mira, que un muchacho que hicimos una banda y que es bien buena onda y me quiere mucho y que no sé qué. Y le dijo, tráelo para que coma. El día que él me abrazó, ese día yo lloré. Y fue la primera vez en mi vida que yo acepté un abrazo. Que yo dije, este abrazo viene de amor. Y todos los días andaba buscando que me abrazara. Y es una familia que yo quiero mucho y él no sabía que Dios lo había usado para romper esa atadura que yo tenía de que no quería que me abrazara nadie. Y cuando yo llego al centro, Dios me empezó a hacer fuerte. Y yo me acuerdo que yo llegaba con mi tío y le decía, yo ya me quiero ir. ¿Por qué, hijo? Es que le prediqué una semana y ya se fueron a drogar. No lo cargues. Tú no haces la obra. La obra es de Dios. Amén. Acuérdate cómo tú llegaste. ¿Sabes cómo llegué a la iglesia? ¿Cómo llegaste? Cuéntanos. Cuando yo llegué a la iglesia, recuerdo que mi proceso fue un proceso muy difícil, fíjate. Cuando yo salí de Alcance Victoria, yo me salí porque yo quería predicar y me dijeron, no, es que tú no estás preparado. Pero no me preparaban y me fui enojado. Me fui enojado y ¿sabes qué hice? Mi enojo, ¿sabes qué fue? En qué se convirtió en una pasión por leer la Biblia. Yo me sabía, yo creo que todo Lucas de memoria. Lo leía una vez y yo dije, ¿sabes qué? Nadie me quiso enseñar. Yo voy a aprender por mí mismo. Agarré, fui y me compré una Biblia y dije, sí, nadie me quiso enseñar, órale, ahí te va. Yo solo empecé a orar y me alejé de Dios por 2 meses. Y un amigo va, el con el que me dijo, ¿sabes qué? Pues si Dios te cambió porque Dios es real. Me invitó a estudiar en un lugar estudiamos electrónica. Y yo le dije a él, ¿sabes qué? Vamos a estudiar aquí, pero te voy a encargar algo. A nadie, oílo bien, a nadie le digas que fuimos cristianos. Porque tengo una suerte para que los cristianitos anden diciendo que tengo un llamado y que voy a ser un predicador. No quiero oír eso. No quiero oír eso. No le digas a nadie. Lo primero de cuenta que lo programé para que le fuera a decir a un muchachito que era hermano, que iba a una iglesia que se llama Giret. Allá fue y le dijo. Pero fíjate cómo Dios conecta. Este muchachito le dijo. Y este viene y me dice, oye, que tú fuiste cristiano. ¿Quién te dijo? Aquel mitotero. Ni me invites a la iglesia, porque no voy a ir. Y en esa iglesia había un conserje que era pastor. Bueno, al tiempo se hizo pastor. Era diácono en la iglesia. Y recuerdo que era un señor. Mi esposa lo adoraba. Acaba de fallecer y ¿sabes dónde falleció? En mis brazos. Predicando en un centro de rehabilitación el año pasado. Estábamos predicando en un centro de rehabilitación y ¿sabes? Le estaba dando un infarto y yo estaba predicando y mi esposa corrió y me dijo, ¿sabes qué? Suelta el micrófono y vámonos. Mi esposa, imagínate ver al pastor que más ha amado en su vida. Un pastor que si no tenía que comer se quitaba el pan de la boca y te lo daba. ¿Y sabes qué le dijo el pastor? No, porque ahí hay fuego. Algo está ocurriendo ahí. No, que la fiesta siga porque el Padre está contento. Sigo predicando y ya cuando el pastor se pone más mal, los del centro van, un centro de aquí en Mazatlán muy conocido, van y me dicen, ¿sabes qué? Tu pastor está muy malo, vámonos. Y se me infartó en los brazos. Es un golpe bien duro. Y ese pastor fue el que Dios invirtió para regresarme y que me transformó la vida. Ese pastor me buscaba todos los días me decía, un día vas a ser un pastor. Un día todo el mundo te despreció y toda la gente que te desprecia, un día esa gente te va a buscar. Te van a despreciar pastores y un día tú vas a pastorear a sus hijos. Pastores que te han rechazado, un día tú los vas a mentorear. ¿Y sabes qué ocurrió? Lo que él me dijo. Recuerdo que ese pastor siempre me buscaba, siempre yo me llevaba. Me llevaban en un lugar que era una cafetería. Y yo siempre estaba comiendo ahí. Y yo decía, ahí viene el pastor. Ay, viene el hermano. ¿Qué quiere, pastor? Yo le decía al pastorcito, ¿qué quiere? Decirte que Jesús te ama. Me desarmaba. Pero me lo decía con un amor, una pasión. Y un día le dije, ¿sabes qué? Un día voy a ir a su iglesia, pero para que no me enfade.
una sola vez y ya no me vuelve a invitar. Me decía ir a ver una vez porque yo sé que ese día, con el llamado que tú tienes, un día Dios te va a transformar en un solo día, porque yo tengo un Dios poderoso. Y me dijo, ¿sabes qué? Bien, vamos. Y fui a una iglesia bien humildita, en una colonia de lo más pobrecito. Yo traía una guitarra de 14,000 pesos. El pastor sabía que yo era músico y ya había estado en la iglesia y me permitió tocar porque venía un grupo de alabanza. Me dieron chance. Cualquier pastor hubiera dicho, ¿cómo? No está bautizado. No está ungido, no viene limpio. Es un pecador. Me dejó tocar. Sus hijos eran bien amigos míos. Me dejaron tocar hasta le regalé la silla a la iglesia de mi casa. Un evento no tienen silla, le regalé las sillas. Y nada más iba por un día. Yo le dije, un día me voy. ¿Y sabes qué hice ese día? Fui y me rapé el pelo. Había un cantante de Café Tacuba que se rapó todo y se puso 2 cuernitos. 2 cuernitos se hizo y se los amarró con ligas. A ese día, así llegué a la iglesia. Rapado totalmente con 2 cuernos amarrados con ligas. Y así me amó ese pastor. Pastor José Armando creo que se llama. Y la hermana Goyita de la iglesia Ríos de Agua Viva. Así me aceptaron. Yo pensaba que me iban a rechazar y ¿sabes para qué lo hice? Para ver si en verdad había amor en la iglesia. Así me amaron, así me dejaron ministrar, así me dejaron tocar en la alabanza. Porque la hermana Goyita, la pastora, me dijo, es que yo no cambio a nadie, es Dios quien cambia. Amén. Y yo no te voy a cambiar nada que Dios no te quiera cambiar. Porque Dios lo que me interesa es que Dios cambie tu corazón, porque cambiándolo de adentro, cámbialo de afuera. Porque me sirve verte bonito por fuera y saber que eres el diablo por dentro. Me acuerdo que se había llegado un grupo de Estados Unidos y yo iba con la idea de decir, oh, yo voy por una americana. Ahí está mi bendición. Pero mi bendición era otra. Empecé a tocar en alabanza y recuerdo que se empezó a sentir la presencia de una manera bien tremenda. Estaban tocando en alabanza con los americanos. Y yo tenía una guitarra bien cara. Me la regalaba un tío y mi mamá. Y esa guitarra, el piso del altar era de cemento, cemento rústico, roñosón. Y recuerdo que Dios me dijo, ¿cómo puedes dar si no has recibido? 3 veces. Volteó el cantante y yo digo, oh, pues este está cantando. Volteó a ver a mi amigo, el que se convirtió junto conmigo. Pues este está tocando. Y volteó al baterista y dije, no, pues no creo que desde allá me haya gritado, no se oye. Una vez. Y otra vez me volvió a decir la voz, ¿cómo puedes darme cuando no has recibido? Y por tercera vez me acordé cuando Samuel corre para con él y le dice, heme aquí. Recuerdo que ese día, me acuerdo que cuando yo me acordé ¿te acuerdas que yo antes cuando me salía al Alcance Victoria me comía la Biblia? Porque nadie me quiso enseñar. Uh-huh. Me acordé que Samuel, Eli le dijo, cuando escuché la voz de Jehová, dile, heme aquí. Cuando yo le dije, heme aquí, ¿a dónde crees que fue a parar la guitarra? La tiré al piso. Todo el mundo se sorprendió porque esa guitarra sabían que era un Dios para mí. Era el piso roñoso. La aventé al piso, rebotó la guitarra y todos los músicos se me quedaron viendo, sorprendidos. ¿Y a dónde crees que corrí al altar? Y le dije, Señor, tú sabes lo peor que soy. No soy la mejor persona. Pero si tú tienes algo para mí, aquí estoy. De ahí Dios lo usó de puente. Me voy a esa iglesia donde duró un tiempo. Y recuerdo que cuando empiezo a abrir mi primer grupo de jóvenes, recuerdo que empecé a ver ese poder obrando.